Vamos por la semana 11, vamos a hacer la lectura, recuperar una sensación de autonomía. Esta semana nos centramos en nuestra autonomía artística. Examinamos cómo debemos nutrirnos y aceptarnos a nosotros mismos como artistas de forma continuada. Exploramos los comportamientos que pueden fortalecer nuestra base espiritual y por tanto nuestro poder creativo. Nos fijamos especialmente en cómo hay que gestionar el éxito para no sabotear nuestra libertad. Aceptación. Soy artista. Como artista, puede que necesite una mezcla de estabilidad y fluidez diferente a las de otras personas. Puede que descubras que de un trabajo de 9 a 5 me dé estabilidad y me deje más libre para crear. O puede que descubra que un trabajo de 9 a 5 me consume y me deja incapaz de crear. Debo experimentar con lo que me funciona a mí. Normalmente el flujo de efectivo de un artista es errático. No hay ninguna ley que diga que debemos de estar en la ruina todo el tiempo, pero hay probabilidades de que estemos en la ruina gran parte del tiempo. A veces el buen trabajo no se vende. La gente te lo comprará, pero no te lo pagará pronto. Puede que el mercado vaya fatal, incluso aunque el trabajo sea espléndido. No podemos controlar esos factores. Ser fiel al artista interior tiene muchas veces como consecuencia que el trabajo se venda, pero no siempre. Tengo que liberarme de la idea de que mi valor y de mi trabajo vienen determinados por el valor del mercado de mi trabajo. Es muy difícil sustraerse a la idea de que el dinero valida mi credibilidad. Si el dinero determina lo que es arte de verdad, entonces Gauguin, que era un charlatán. Como artista es posible que nunca llegue a tener una casa que vaya a salir en Town and Country, o puede que sí. Por otra parte, es posible que llegue a tener un libro de poemas, una canción, una pieza de performance, una película. Debo aprender que mi credibilidad como artista reside en mí, en Dios y en mi trabajo. En otras palabras, si tengo un poema que escribir, necesito escribir ese poema, vaya a venderse o no. Necesito creer necesito crear lo que quiere ser creado. No puedo planificar una carrera para que se desarrolle en una dirección sensata dictada por los vaivenes del capital o por estrategias de marketing. Esas cosas están bien, pero prestarle demasiada atención puede ahogar al niño interior, o se asusta y se irrita cuando se lo dan constantes negativas. Los niños, como todos sabemos, no gestionan bien eso de más tarde, ahora no. El arte ocurre sin más. No hay tugurio que se libre de él, pero tampoco hay príncipe que pueda depender de él. Y ni las más vastas inteligencia es capaz de hacerlo aparecer. James Abbott McNeill, Winster. Puesto que mi artista es un niño, mi niño interior, debo hacer algunas concesiones a su sentido de los tiempos. Algunas concesiones no significa irresponsabilidad total. Lo que significa es dejar que el artista tenga tiempo de calidad, sabiendo que si le dejo hacer lo que quiere hacer, cooperará conmigo haciendo lo que yo necesito hacer. A veces escribiré mal, dibujaré mal, pintaré mal, actuaré mal. Tengo derecho a hacer eso para llegar al otro lado. La creatividad es la propia recompensa. Como artista debo tener mucho cuidado en rodearme de gente que nutre mi artista, no de gente que intenta domesticarlo en exceso por mi propio bien. Ciertas amistades espolearán mi imaginación artística, mientras que otras la adormecerán. Puede que sea buena cocinera, mala ama de casa y una artista poderosa. Soy desordenada y desorganizada, excepto en lo que tiene que ver con escribir. Un diablillo para el detalle creativo, aunque no me interesen en particular detalles como los zapatos o los suelos lustrosos. En gran medida mi vida es mi arte, y cuando se pone aburrida también lo hace mi arte. Como artista puede que hurgue en lo que a otras personas le parece callejones sin salida, una banda de punk que misteriosamente encandila, una pieza de música gospel que se engancha en mi oído, un trozo de seda rojo que resulta que me encanta y que añado a un buen vestido destrozándolo. Como artista, como artista, a lo mejor me frío el pelo o me llevo ropa rara. Como tal vez me gaste demasiado dinero en un perfume que viene en un bonito frasco azul, aunque el perfume apeste, porque la botella me permite escribir sobre París en los años 30. Como artista escribo, ya me parezca bueno lo que escribo, lo escrito o no. Ruedo películas que tal vez detesten otras personas, hago bocetos malos para poder decir, estuve en esta habitación, fui feliz, era mayo e iba a encontrarme con alguien quería conocer. Como artista, mi respeto por mí misma proviene de hacer el trabajo, actuación tras actuación, concierto tras concierto, cuadro a cuadro. 2 años y medio para hacer una película de 90 minutos, 5 versiones de una obra, 2 años trabajando en un musical. A lo largo de todo ese tiempo, a diario, me presento ante las páginas matutinas y escribo sobre lo feas que son mis cortinas,
lo mal que me queda este corte de pelo, lo mucho que disfruto de cómo la luz en los árboles, da los árboles cuando salgo a correr por las mañanas. Como artista no necesito ser rica, pero sí necesito un gran apoyo. No puedo permitir que mi vida emocional e intelectual se estanque, porque se reflejará en el trabajo, se reflejará en mi vida, se reflejará en el temperamento. Si no creo, me pongo de mal humor. El trabajo del artista consiste siempre en hacer que el misterio sea más profundo. Francis Bacon. La función del artista creativo consiste en hacer sus propias leyes, no en cumplir con las leyes que ya existen. Ferruccio Busini o Ferruccio, no sé si es Ferruccio. Como artista puedo literalmente morirme de aburrimiento. Me mato cuando no nutro a mi artista porque estoy actuando en función de la idea que tienen otras personas de lo que es un adulto. Cuando más nutro a mi niño artista, más adulto soy capaz de parecer. Mimar a mi artista significa que no, que me permitirá que escriba una carta de trabajo. Pasar por alto a mi artista significa depresión total. Existe una conexión entre la autonutrición y el respeto por uno mismo. Si me dejo acosar y acobardar por los impulsos que sienten otras personas para que yo sea más normal o más agradable, estoy vendido. Puede que les guste más, que se sientan más cómodos con mi aspecto o con un comportamiento mío más convencional, pero me odiaré a mí misma. Al odiarme, tal vez lo pague conmigo misma y con los demás. Si saboteo a mi artista, bien puedo esperar darme un atracón de comida, de sexo, de mal humor. Comprueba por ti mismo la relación entre estos comportamientos. Cuando no estamos creando, los artistas no somos siempre muy normales ni muy agradables, ni con nosotros mismos ni con los demás. La creatividad es el oxígeno para nuestras almas. Cortar nuestra creatividad nos vuelve salvajes. Reaccionamos como si nos estuvieran asfixiando. Hay una ira real que aparece cuando se interfiere con nosotros a un nivel que implica quitarnos las pelusas y dejarnos arregladitos. Cuando padres y amigos bien intencionados nos empujan al matrimonio o al trabajo de 9 a 5 o cualquier cosa que no evolucione de un modo que permita continuar con nuestro arte, reaccionaremos como si nos fuera la vida en ello. Y el caso es que nos va. Ser artista es reconocer lo particular, apreciar lo peculiar, permitir un sentido de juego en tu relación con las normas aceptadas, hacer la pregunta ¿por qué? Ser artista es arriesgarte a admitir que gran parte de lo que significa dinero, propiedades y prestigio te resulta un poquito tonto. Ser artista es reconocer lo asombroso, es permitirnos colocar en una habitación el mueble equivocado porque nos gusta. Es aferrarnos a un abrigo raro que nos hace felices. Es no seguir intentando ser algo que no somos. Si eres más feliz escribiendo que no escribiendo, pintando que no pintando, cantando que no cantando, actuando que no actuando, dirigiendo que no dirigiendo, por el amor de Dios, y lo uso a la expresión literal, déjate hacerlo. Matar tus sueños porque son irresponsables es ser irresponsable contigo mismo. La credibilidad te reside en ti y en Dios, no en el voto de tus amigos y conocidos. El Creador nos hizo creativos. Nuestra creatividad es un don que nos ha dado Dios y usarla es nuestro regalo para Dios. Aceptar este trato es el principio de la verdad, de la verdadera autoaceptación. Lo que anima a los genios, o mejor, lo que inspira su obra no son las ideas nuevas, sino su obsesión con la idea de que lo que ya ha dicho no es suficiente. Eugene Delacroix. Éxito, continúa con éxito, mi Ok. amor. Éxito. La creatividad es una práctica espiritual. No es algo que pueda perfeccionarse, terminarse, apartarse. Por mi experiencia, llegamos a mesetas de logros creativos solo porque si están en nosotros cierta excitación. Sí, tenemos éxito. Sí, lo hemos conseguido, pero en otras palabras, justo cuando llegamos ahí, el ahí desaparece. Insatisfecho con nuestros logros, por elevados que sean, estamos obligados a enfrentarnos de nuevo con nuestro yo creativo y sus apetitos. Las preguntas que habíamos apartado vuelven ahora a levantar la cabeza. ¿Y qué hacemos ahora? Esta cualidad inacabada, este inquieto apetito por explorar más allá, nos interpela. Se nos pide expansión para no contraernos. Evitar este compromiso, una evasión que nos tienta a todo, conduce directamente al estancamiento, al descontento, a la incomodidad espiritual. ¿No puedo descansar?, nos preguntamos. Y la respuesta, en una palabra, es no. Como artistas, somos tiburones espirituales. La implacable,
La implacable verdad es que si nos seguimos moviendo, nos hundimos en el fondo del mar y nos moriremos. O sea, es que si no nos seguimos moviendo, nos hundiremos en el fondo del mar y nos morimos. La elección es muy simple. Podemos insistir en dormirnos en los laureles o podemos empezar otra vez. La exigencia estricta de una vida creativa sostenida es la humildad de empezar otra vez, de comenzar de nuevo. En esta voluntad de ser de nuevo un principiante, lo que distingue una carrera, perdón, es esta voluntad de ser de nuevo un principiante lo que distingue una carrera creativa. Un amigo mío, un maestro en su campo, se da cuenta con incomodidad de que tiene comprometida su disponibilidad a varios años vista. Esta es una exposición envidiable a nivel empresarial, pero le resulta cada vez más peligroso para su salud artística. Cuando la rueda gira y el proyecto con el que se comprometió hace 3 años ha de ejecutarse, ¿puede hacerlo con su imaginación y con su entusiasmo iniciales? La respuesta honesta, muchas veces, es un molesto no. Y así, con gran coste económico, ha empezado a recortar sus compromisos futuros, invirtiendo en la ganancia arriesgada pero más gratificante de la integridad artística. Por mucha habilidosa intentativa que se emplee, nada sustituye el elemento esencial de la imaginación. Edward Hopper. No todos nosotros somos, no todos nosotros podemos siempre hacer tal acopio de coraje frente a la tentación monetaria, pero lo podemos intentar. Podemos por lo menos estar dispuestos. Como artistas somos viajeros, cargados en exceso con el equipaje de nuestra dignidad mundana, demasiado imbuidos de nuestros cargos y posiciones. Somos incapaces de ceder a nuestras tendencias espirituales. Insistimos en el camino recto y estrecho cuando el camino de un artista es un sendero en espiral. Investido de los signos eternos de una carrera, podemos colocar esa inversión por delante de nuestro guía interior. Decidimos apostar por lo seguro y así abandonamos nuestro compromiso de afianzar nuestro propio valor y el de nuestros objetivos. La creatividad no es un negocio, aunque pueda generar mucho negocio. Un artista no puede vivir indefinidamente de las rentas de un éxito anterior. Quienes intentan trabajar durante demasiado tiempo con una fórmula, incluso cuando se trata de su propia fórmula, terminan actuando como sanguijuelas de sus verdades creativas. Inmersos como a menudo estamos en el mundo de los negocios generados con nuestro arte, resulta tentador garantizar lo que no podemos entregar. Un buen trabajo, que es una réplica de un buen trabajo ya entregado. Las películas de éxito generan en el negocio una demanda de secuelas. Los libros de éxito generan una demanda de más libros similares. Los pintores pasan por épocas populares en su obra y se les puede pedir que permanezcan ahí. Para ceramistas, compositores, coreógrafos, el problema es el mismo. Como artista, se nos pide que nos repitamos y expandamos el mercado que hemos creado y que hemos creado a veces. Esto es posible. Otros, a veces es posible, otras no. Como artistas de éxito, el truco está en no hipotecar de forma demasiado onerosa el futuro. Si la casa en los Hamptons te cuesta 2 años de desgracia creativa, sacando adelante un proyecto solo por la pasta, esa casa es un lujo caro. Eso no significa que los editores deben dejar de planificar temporadas o que los estudios deben echar por tierra su plan de negocio. Lo que significa es que los muchos creadores que trabajan en entornos monetarios deben acordarse de adquirir compromisos no solo con proyectos que huelen a cosas seguras, sino también con proyectos más arriesgados que llamen la atención de sus almas creativas. No necesitas darle la vuelta a una carrera de éxito para encontrar la satisfacción creativa.
Lo que es necesario es darle una ligera vuelta a tu jornada de cada día para permitir esos pequeños ajustes que a largo plazo alteran tu rumbo y las satisfacciones que proporciona tu carrera. Estás perdido desde el instante en que sabes cuál será el resultado. Juan Gris. Esto significa que escribir tus páginas matutinas, hacer tus citas con el artista, pero es que yo dirijo un estudio, dirás a lo que sea que tengas que hacer. Hay gente que depende de mí. Lo que yo digo es, con más razón, debes entonces depender de ti mismo y proteger tu propia creatividad. Si pasamos por alto nuestro compromiso interior, el coste de hacerlo se hace evidente a toda prisa en el mundo exterior. Un cierto tono apagado, una rutinaria inevitabilidad expulsa la excitación creativa fuera de nuestra vida y, finalmente, también de nuestra economía. Intentando asegurar nuestra cuenta corriente, apostando por lo seguro, perdemos la ventaja de la innovación a medida que los proyectos prometidos van alejándose cada vez más de nuestras íntimas inclinaciones. Un profundo cansancio artístico se instala en nosotros. Nos vemos obligados a convocar a nuestro entusiasmo a punto de pistola, en lugar de disfrutar de la tarea creativa de cada día. Los artistas son perfectamente capaces de cumplir de forma responsable con las exigencias de sus socios profesionales. Lo que es más difícil y más crítico es que nosotros, como artistas, sigamos cumpliendo con la exigencia interna de nuestro propio crecimiento artístico. En resumen, a medida que nos llegue el éxito, debemos estar vigilantes. Cualquier éxito postulado sobre una meseta artística permanente nos aboca, tanto nosotros como a ese éxito, al fracaso. ¿Sigo? Si quieres continuar, nos vamos turnando. Ya, a menos que alguien más quiera continuar, ya que nos dejaron ahí solas, ¿vale? Con la lectura. Ok, sigue entonces. Continúa y después El continúas. zen del El deporte. zen del El deporte. zen, La mayoría de los creadores bloqueados son seres cerebrales. Pensamos en todas las cosas que queremos hacer, pero no podemos. Al principio de la rehabilitación pensamos en primer lugar en todas las cosas que queremos hacer, pero no podemos. Para poner en marcha una rehabilitación real, una que sea duradera, necesitamos salir de nuestra cabeza y crear un cuerpo de trabajo. Y para hacer esto debemos antes que nada trasladarnos al cuerpo. Esta es una cuestión que requiere aceptación. La creatividad necesita acción y parte de esa acción ha de ser física. Uno de los escollos que amenazan a los occidentales que adoptan técnicas de meditación orientales es que alcancen el éxtasis y se vuelvan inútiles. Perdemos pie y con él Perdemos pie y con él nuestra capacidad para actuar en el mundo. Persiguiendo una conciencia más elevada, nos volvemos inconscientes, aunque de una manera diferente. El ejercicio combate esta disfunción, inducida vía espiritual. Volviendo a la idea de nosotros mismos como receptores de ondas radiofónicas espirituales, necesitamos suficiente energía como para emitir una señal potente. Aquí es donde entra en juego el caminar. Lo que buscamos aquí es una meditación en movimiento. Esto quiere decir que sea una meditación en el acto de movernos, en la que el acto de movernos nos coloca en la hora y nos ayuda a dejar de dar vueltas. Basta con 20 minutos al día. Se trata de estirar la mente más que el cuerpo, de modo que no hace falta subrayar el estar en forma, aunque ponerse en forma es un resultado más que probable. El objetivo es conectar con un mundo fuera de nosotros, perder el foco obsesivo de la autoexploración y sencillamente explorar. Uno rápidamente se da cuenta de que cuando la mente se centra en otro, el yo suele colocarse bajo un foco mucho más certero. Al no ser consciente ya de mis movimientos, descubrí una nueva unidad con la naturaleza. Había encontrado una nueva fuente de poder y de belleza, una fuente cuya existencia ni siquiera había soñado. Roger Bannister. Son las 6:30 de la mañana cuando la gran garza azul despierta en su escondite entre las hierbas cortas y se alza sobre el río con sus gigantescas y rítmicas alas. El pájaro ve a Jenny ahí abajo. Jenny, abajo, ve al pájaro.
El movimiento de sus piernas la lleva a un paseo que parece que flota sin esfuerzo. Su espíritu se eleva hasta la garza y pía. Hola, buenos días. Qué mañana tan deliciosa, ¿verdad? En ese momento y en ese lugar son almas gemelas. Ambas son salvajes y libres y felices en su movimiento, en el movimiento de los vientos, de las nubes, de los árboles. Son las 4:30 de la tarde cuando el jefe de Jenny se presenta en el umbral de la puerta de su despacho. El nuevo cliente se está poniendo de caprichoso y quiere introducir aún más cambios en la redacción de su texto. ¿Podrá Jenny con eso? Sí, dice Jenny. Puede, porque sigue las nubes gracias a la alegre energía de haber corrido esa mañana. Esa garza, ese azul acero que resplandecía al dar aquel gran giro inclinado. Jenny no se definiría a sí misma como una atleta. No corre maratones, no sale a correr en animados grupillos de solteras, aunque cada vez corre distancias más largas y sus muslos son más estrechos. No corre por estar en forma. Jenny corre por su alma, no por su cuerpo. Cuando su espíritu está en forma es cuando cambia el tono de sus días, pasando de forzados a fáciles. Corro para tener perspectiva, dice Jenny. Cuando el cliente le pone pegas a su texto, Jenny se aleja y se eleva por encima de su frustración, como la gran garza azul. No es que no le importe, es que tiene una nueva perspectiva, una vista de pájaro, sobre el lugar que sus tribulaciones tienen en el universo. Mantener el cuerpo sano es un deber. De otra manera, no seremos capaces de mantener la mente fuerte y clara. Buda. Babbitt es novelista y nadadora, alta, rubia y con curvas tan generosas como la autopista en forma de trébol de Los Ángeles, de su Los Ángeles natal. Babbitt nada para dirigir el tráfico de su superpoblada mente. La natación, dice, es un deporte maravilloso para un escritor. Todos los días, mientras nada en el óvalo aguamarina de la piscina de su barrio, su mente se hunde en las profundidades de sí misma, más allá de las malas hierbas y del desorden de sus preocupaciones cotidianas. El editor que se está retrasando con un pago, las razones por las que el mecanógrafo está cometiendo tantos errores, hasta un silencioso y verde remanso de inspiración. Esa acción rítmica y repetitiva transfiere las energías del cerebro, del hemisferio de la lógica y del artista, al del artista. Ahí es donde la inspiración surge a borbotones, libre de las constricciones de la lógica. Marta es carpintera y ciclista de fondo. Adhiero a la carpintería la desafía para que encuentre soluciones innovadoras a problemas de construcción, para que desentrañe los complicados detalles de un aspecto difícil de diseño, de esos que exigen una respuesta sencilla a un problema complejo. ¿Cómo puedo construir en mi zona de trabajo sin que el suelo esté ocupado cuando haya terminado? O bien, ¿existe algún tipo de armario que pueda colocar en esta máquina o contra esta pared sin que parezca muy moderno en contraste con los muebles que ya tengo? Pedaleando de su casa en las afueras hasta su trabajo en el centro, Marta encuentra respuestas en estas preguntas. De la misma manera que un mirlo alza vuelo de repente frente a su línea de división, Marta estará pedaleando cuando puertas de persianas le aparezcan ante los ojos como una solución de diseño, dando rítmica y repetidamente a sus pedales. Marta también está bombeando el pozo de su creatividad. Es el momento de dejar vagar mi imaginación y de encontrar soluciones a mis problemas, dice Marta. Las soluciones sencillamente aparecen. De alguna manera me dispongo a la asociación libre de ideas a las cosas y las cosas empiezan a encontrar su sitio. Las cosas que empiezan a encontrar su sitio no están solo relacionadas con el trabajo. Cuando monta en bici, Marta tiene la sensación de no solo de su propio movimiento, sino también del momento de Dios en el universo. Recuerda ir en bicicleta sola por la Ruta 22 en el norte del estado de Nueva York. El cielo era un arco azulado, los trigales estaban verdes y dorados, y la cinta de asfalto negro por la que viajaba Marta parecía llevarla hasta el mismísimo corazón de Dios. Silencio, un cielo azul, una cinta negra de autopista, Dios y el viento. Cuando monto en bici, especialmente durante el ocaso y a primera hora de la mañana, me siento Dios. Soy capaz de meditar mucho más en movimiento que quieta y sentada, a solas, con la libertad de ir a donde yo quiera, con el viento soplando. Estar sola en medio de ese aire me permite centrarme en mí mismo. Siento a Dios tan cerca que mi espíritu canta. Aquí en este cuerpo están los ríos sagrados, aquí está el sol y la luna, así como todos los lugares de peregrinación. No he encontrado otro templo más gozoso que mi propio cuerpo. Sarah. El ejercicio enseña las recompensas del proceso, enseña la sensación de satisfacción por las pequeñas tareas bien hechas. Jenny corriendo, se estira y aprende a conectar con un recurso interno inesperado. Marta llamaría a ese poder Dios, pero responde lo que responda. El ejercicio parece convocarlo en otras circunstancias, cuando no confiamos en nuestra fortaleza personal.
En lugar de abandonar un proyecto personal cuando nos frustra, aprendemos a atravesar la dificultad. La vida es una serie de saltos, dice Livy, una pintora cuyo deporte es montar a caballo. Yo solía verla como una serie de obstáculos o vallas. Ahora son saltos y desafíos. ¿Qué tal me estoy enfrentando a ellos? En el adiestramiento diario de su yegua, enseñándole a pensar antes de saltar, a controlar bien sus ritmos, Livy ha aprendido las mismas destrezas en su propia vida. Parte de esta paciencia creativa aprendida tiene que ver con conectarse a una idea creativa universal, de creatividad universal. Al montar a caballo, mi mente racional se desconecta. Cuenta, estoy reduciendo a sentir, a participar cuando cabalgas por un trigal y las hierbas de paja flotan a tu alrededor. La sensación hace que tu corazón cante. Cuando dejas atrás una estela de nieve que centellea al sol, eso hace que tu corazón cante. Estos momentos de intensa sensación me han enseñado a ser conscientes de otros momentos de mi vida. Cuando siento esa sensación de cántico con un hombre y sé que también lo he sentido en un prado o en un campo de nieve, entonces sé que lo que realmente estoy celebrando es mi propia capacidad de sentir. No es solo la sensación de comunicación con la naturaleza lo que crea un corazón cantarín. Un subidón natural inducido por endorfinas es uno de los productos colaterales del propio ejercicio. Un corredor puede sentir la misma sensación de celebración y bienestar avanzado por una sucia calle del centro en la que encuentra lívico trotando por un sendero campestre. Dios está en su cielo, todo está bien en el mundo. Es como definió Robert Browning esta sensación en su largo poema narrativo Pipa Paces. No es coincidencia que Pipa experimentase esta sensación mientras caminaba. No todo el mundo puede permitir el montar a caballo, no todo el mundo se puede permitir montar a caballo, ni siquiera una bici a 10 marchas. Muchos de nosotros tenemos que depender de nuestros pies para el transporte y el recreo, pero como Jenny podemos aficionarnos a correr o podemos convertir el caminar en nuestro deporte. A los artistas, caminar les ofrece la ventaja añadida de la saturación sensorial. Las cosas no pasan a toda prisa, las vemos de verdad. En cierto sentido, para tener una visión hace falta la vista. Llenamos el pozo y luego concentrarnos, conectamos más rápido con él. Jerry es un urbanista confirmado. Sus paseos por el campo se limitan a observar los maceteros de las ventanas y los jardines los jardines del bolsillo. Pero Jerry ha aprendido que en las ciudades las personas son el paisaje. También ha aprendido a mirar para arriba, no para abajo, y a admirar los adornos y los frisos que muchas veces parecen pedestres a nivel de calle. Vagando por los cañones urbanos, yo he encontrado toda una serie de escenas atractivas. Está el gato color mermelada de naranja que se sienta en la ventana sobre las macetas de geranios rosas y rojos. Está el tejado de cobre en la iglesia que se ha puesto de un verde sucio que reluce plateado en las tormentas. Un descansillo de mármol muy elaborado que puede vislumbrarse por las puertas de un edificio de oficinas del centro. En otro bloque, alguien ha hundido una herradura en la suerte del cemento de la calle. Una miniatura de la Estatua de la Libertad se alza en forma inesperada en lo alto de una digna fachada de ladrillo. Jerry se siente libre, se siente él mismo, vagando por las calles por donde le llevan sus incansables pies. Este patio, aquel callejón adoquinado, Jerry colecciona delicias visuales urbanas del mismo modo que sus primeros ancestros coleccionaban este fruto y aquella raíz. Ellos recolectaban comida, él recolecta alimento para su mente. El ejercicio, tan criticados por ciertos intelectuales como si fuera una actividad para la que no hacen falta el cerebro, resulta ser un inductor de pensamientos. Como hemos dicho antes, aprendemos yendo a donde tenemos que ir. El ejercicio es a menudo es ese ir yendo que nos traslada del estancamiento a la inspiración, del problema a la solución, de la autocompasión al respeto por nosotros mismos. Y es verdad que aprendemos yendo, aprendemos que somos más fuertes de lo que pensábamos, aprendemos a mirar las cosas bajo una perspectiva nueva, aprendemos a solucionar nuestros problemas, conectando con nuestros recursos interiores y escuchando nuestra propia inspiración, no solo a través de los otros, sino de nosotros mismos. Sin esfuerzo aparente, las respuestas nos llegan mientras andamos y caminamos o corremos. Por definición, este es uno de los frutos del ejercicio. Dios bendiga las raíces. El cuerpo y la alma son uno solo. Theodore Rothke. No sé si pronunciar eso. Voy a continuar con construir tu altar del artista, que después ya vienen las tareas. Las páginas matutinas son meditación, una práctica que te lleva hacia tu creatividad y hacia Dios y hacia tu Dios creador. Para mantenernos fácil y felizmente creativos, necesitamos centrarnos espiritualmente. Esto resulta más sencillo si nos permitimos ciertos rituales.
Es importante que los diseñemos nosotros mismos a partir de elementos que nos den la sensación de ser sagrados y afortunados. Muchos creadores bloqueados crecieron en hogares religiosos represores. Para mantenernos felices y fácilmente creativos necesitamos hablarnos de eso, centrándonos espiritualmente con rituales creativos propios. Una habitación espiritual o incluso una esquina espiritual es una manera excelente de hacerlo. Este refugio puede ser la esquina de una habitación, en un rincón debajo de las escaleras, incluso el alféizar de una ventana. Es un recuerdo y un reconocimiento del hecho de nuestro creador, que nuestro creador desata nuestra creatividad. Llénalo de cosas que te hacen feliz. Recuerda que tu artista se alimenta de imágenes. Necesitamos deshacernos del viejo concepto de que la espiritualidad y la sensualidad no casan. El altar de un artista debería ser una experiencia sensorial. Se supone que debemos celebrar las cosas buenas de esta tierra, hojas bonitas, piedras, velas, tesoros del mar. Todas esas cosas nos recuerdan a nuestro creador. Los pequeños rituales diseñados por nosotros mismos son buenos para el alma. Quemar inciensos mientras leemos afirmaciones o las escribimos, encender una vela, bailar al ritmo de la música de tambores, acariciar una piedra suave y escuchar canto gregoriano. Todas estas técnicas táctiles, físicas, refuerzan el crecimiento espiritual. Recuerda, el niño artista habla el idioma del alma, la música, la danza, los olores, las conchas de mar. Contemplar tu altar de artista, por ingenuo que parezca, debería ser divertido para el creador. Recuerda lo mucho que les gustan las cosas llamativas a los niños pequeños. Tu artista es un niño pequeño, así que, a continuación, ya vienen las tareas de nuestra semana 11.